Muy bien, empecemos, muchachos. Al final, ahorita, al final de clase, ¿cuál es la idea? Las sesiones gratuitas en Zoom nos duran aproximadamente 40 minutos. Entonces, los debemos de optimizar. Y si no hemos terminado, pues yo habilito otra sesión e inmediatamente les escribo un correo con el nuevo link para que ustedes ingresen. Listo. Vamos a aprovechar todo este rato de hasta la 1:30 en adelante, un poquito después de la 1:30, para que ustedes también me planteen inquietudes, dudas puntuales. Y ya el resto de la clase, pues se supone, muchachos, que la deben seguir utilizando para adelantar trabajo correspondiente a lo que vamos a dejar de tarea, de actividad, pues de aquí en adelante, con lo que vamos a ver hoy. Muy bien. ¿Claros hasta ahí? ¿Me escucharon todos? ¿De acuerdo? Todos tienen los micrófonos apagados. Listo. Sí, estás, dicen por acá. Muy bien. Eh, Compañeros, varias cositas entonces. Vamos a empezar a... Les voy a mostrar lo siguiente. La clase pasada, ¿alcanzan a ver todos el cuadro? ¿Alcanzamos a ver el cuadrito entonces? Muy bien. Este cuadrito se los voy a proporcionar a ustedes. Se los voy a proporcionar a ustedes vía Drive. Y es una síntesis de los diferentes diseños de metodología de investigación cualitativas que vimos nosotros en las diapositivas. ¿Se acuerdan esas diapositivas larguitas de color verde? Aquí están sintetizadas de acuerdo a una serie de características para que empecemos a diferenciarlas y que ustedes cada vez más tengan claridad frente a qué trata cada una de ellas y si una o algunas de esas se aplica a su proyecto de investigación, ustedes la puedan implementar. Listo. Recuerden, muchachos, cosas que no vayamos entendiendo, alguna inquietud, algún comentario, lo podemos hacer. Listo. Entonces se trata de conversar. Chicos, tenemos entonces, habíamos visto fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, estudios de casos. En parte habíamos hablado un poquito de estudios de casos, pero no habíamos hablado también como estudios biográficos, investigación, acción, y nos falta una que es la que vamos a ver ahorita, que es en etnometodología. Aquí en este cuadrito nos hacen una síntesis, una clasificación muy interesante de acuerdo a una serie de características que tiene cada tiene cada uno de estas, de estos diseños de estos diseños metodológicos de la investigación cualitativa. Es decir, nos preguntan, nos dicen acá, nos discriminan acá, eh, la pregunta de investigación, qué tipos de preguntas se adecúan de acuerdo a cada, a cada diseño metodológico, a cada tipo de diseño. Lo mismo el tipo de problema de investigación, un posible objetivo, cuáles son los objetos de estudio de cada uno de esos diseños. Esto lo vamos a ver ahorita, los métodos de recolección de información. Y por último, en estas últimas dos casillas, esto es interesante, estrategias de análisis de datos, es decir, ¿qué debo hacer yo como investigador cuando recoja la información? ¿Cómo empiezo a analizar todo eso? ¿Cierto? Entonces, empecemos con fenomenología. Dice, pregunta de investigación. La fenomenología se pregunta sobre las experiencias que tienen las personas, que tienen un conjunto de personas en común respecto a un fenómeno.
habíamos colocado a manera de ejemplo, uno puede hacer una investigación de carácter fenomenológica, por ejemplo, a un grupo de personas que hayan sido sobrevivientes de una calamidad mundial. Es algo así, y trayendo lo que está pasando en este momento como si fuéramos a hacer una investigación fenomenológica de aquellas personas que han sobrevivido desde el día cero al día de hoy al coronavirus. O sea, personas que fueron infectadas. Ahí estamos identificando una población en particular que vivió una situación muy específica y que la relación que tienen todos estos individuos entre sí es que compartieron la experiencia de haber sido infectados. Es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, pero para entender el asunto de que son experiencias en común, en particular, que viven ciertos grupos de personas, ¿cierto? ¿Claros hasta ahí? Son, son simplemente grupos de personas que comparten o que viven de manera directa, no estando juntos, pero que viven de manera que comparten esa experiencia de haber vivido algo así, sea en diferentes circunstancias, pero que esas diferentes circunstancias tienen un elemento en común y permite hablar de un grupo de personas que están inmersas en esa situación en particular. Es decir, no es todo el mundo, sino personas que hayan vivido una experiencia en sí misma. ¿Claros hasta ahí entonces? ¿Cuáles son los tipos, qué investigación se puede meter o se puede adecuar con la fenomenología? Ahí hay una clave. ¿Qué buscamos entender con la fenomenología en la investigación? Cuando yo empiezo a plantear mi proyecto, yo atravieso todo este proceso de la pregunta de investigación, el planteamiento del problema, todo eso que ustedes vinieron haciendo desde investigación 1 y 2, yo ya llego aquí con un nivel de apropiación de mi problema y de mi fenómeno de investigación para entender entonces si mi proyecto, yo busco es entender las experiencias de esas personas en un caso específico, en un fenómeno, ¿cierto? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos en sí mismo como objetivos de esa investigación? Describir el significado de un fenómeno que tiene para varias personas, es lo que estamos diciendo. Es encontrar los significados que esas personas les da a esa experiencia vivida, a esas experiencias vividas que son particulares para ellos. Esa es la fenomenología como tal. Mire lo que dice acá, objeto de estudio, es decir, los sujetos como tal, la población, lo que hemos venido diciendo igualmente. Individuos que hayan compartido la misma experiencia o fenómeno. No es una gran población numerosa, o puede que sí, pero son individuos focalizados de acuerdo a que a experiencias específicas que hayan vivido ellos. Como si fuéramos a hacer una investigación fenomenológica de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual. ¿Frente a qué? A los procesos de producción audiovisual. Ellos han incurrido en una serie de situaciones que les ha implicado hacer producción y realización audiovisual, y ese grupo de individuos me sirve para dar cuenta de una experiencia que vivieron, quizás quizás de manera individual, pero que comparten comúnmente ¿qué? El hecho de haber afrontado situaciones que les permitió saber cómo es toda la dinámica de producción audiovisual. Son solamente ellos los que me pueden hablar de todo este asunto de la producción audiovisual, no un estudiante de ingeniería, no un estudiante de otra facultad. ¿Listo? Esto de aquí que se los voy a explicar ahorita, como les dije, las técnicas y los instrumentos, uno en una investigación de carácter fenomenológica, yo puedo hacer observación, puedo hacer entrevistas a esas personas, entrevistas individuales o grupales, con preguntas abiertas, puedo hacer grabaciones de audio, etcétera. Puedo recopilar todo tipo de información. Listo. Claros hasta ahí con fenomenología. Para seguir, antes de seguir con etnografía. Ok, muy bien.
Chicos, etnografía. Sigamos con el mismo orden del cuadrito. Esta etnografía, las preguntas de investigación que se construyen para dar cuenta si un estudio es etnográfico, uno en la investigación etnográfica se está preguntando, por ahí hay un niño hablando, si quieren pueden apagar los micrófonos para que no se inmiscuyan sonidos ambiente, ¿listo? Ruidos ambiente. Chicos, la etnografía. ¿Qué se pregunta el investigador etnográfico cuando elige la etnografía como metodología? Él se pregunta sobre la estructura y funcionamiento de un grupo de personas, de una organización, una cultura, una comunidad. Estamos claros que la fenomenología también eh, concentra su estudio en un grupo determinado de personas, pero que vivieron una experiencia en particular. Pero acá la etnografía recaba más que todo en la estructura que construyen o que ostentan esos grupos determinados de personas. Pero a ver, aquí hay una clave, la etnografía, recuerden que el tipo de problema de investigación para los etnográficos que buscan entender ellos, la cultura. La cultura en su máxima manifestación, ¿a partir de qué? De analizar conceptos como creencias, las ideas que tiene ese grupo de personas, los conocimientos, prácticas de los sistemas sociales, es decir, cómo interactúan entre ellos, cómo construyen su modelo de sociedad. ¿Cultura qué es? Habíamos dicho que cultura puede ser desde prendas de vestir, es decir, desde la manera de en cómo yo me he visto, las modas que yo creo o que un grupo de personas, una comunidad elabora, concepciones que tienen de la vida, la religión, la gastronomía, el deporte, todos y cada uno de esos elementos, compañeros, compone lo que es la cultura de un grupo de personas determinadas. Cuando aquí hablamos de la etnografía de un grupo de personas, una organización, una comunidad, no me refiero solamente a comunidades indígenas o que una comunidad campesina. Habíamos dicho en la clase pasada incluso que esos grupos de personas, esos grupos, esas comunidades, esos grupos sociales los entendemos como un conjunto de individuos que comparten características en común en términos de la cultura. Y que la cultura, vuelvo y les digo, puede ser desde el mismo lenguaje, desde los discursos, desde las ideas, desde las concepciones ideológicas y políticas, desde lo estético, desde lo musical, desde lo gastronómico. Todos y cada uno de esos elementos recuerden que hacen parte y componen una cultura. ¿Listo? ¿Qué busca la etnografía? ¿Cuál es el objetivo que persigue un estudio de carácter etnográfico? Busca describir y analizar que las personas de un sistema social, lo que hacen las personas de un sistema social usualmente. O sea, cómo empiezan a construir su cultura. Entonces, la metodología etnográfica, una investigación que tenga cuya metodología sea la etnografía, ese investigador quiere describir y analizar a profundidad algún o algunos de los elementos que componen la cultura de ese grupo social determinado. Vuelvo y le repito, la cultura ¿cómo se puede manifestar? A partir del lenguaje, a partir de un dialecto, de un discurso, de sus maneras de pensar, de sus maneras de vestir, es decir, desde lo estético, ¿cierto? Desde el arte, desde diversas manifestaciones que develan o hacen visibilizar la cultura de ese grupo determinado de personas. ¿Cuál es el objeto de estudio? Sería acá un grupo de personas determinados, de un grupo de personas determinados, identificados obviamente en términos sociales, es decir, yo ya empiezo a focalizar mi estudio en un conjunto de personas como por ejemplo, que no quiero seguir hablando como de comunidades indígenas o de una comunidad de campesinos, sino ya yéndonos propiamente como al territorio urbano, yo puedo hablar desde lo que es un salón de clase, un grupo de estudiantes, o puedo también hablar en términos de lo que es una cultura juvenil, un grupo de señoras que han creado un movimiento,
¿cierto? Etcétera. Todo lo que ustedes identifiquen, muchachos, como organizaciones o grupos de personas que comparten y construyen entre sí ciertos valores culturales. Por acá me preguntan, eh, y desde un comportamiento específico, claro, un comportamiento hace parte de las nociones culturales que tiene un grupo de personas. Es decir, si nosotros fuéramos a hacer una etnografía del comportamiento de los medellinenses frente al tema medioambiental, ahí estaríamos hablando de un grupo de personas que estamos cobijados en un territorio, estamos identificados por un territorio en lo local y obviamente hemos, a partir de ciertos valores y ciertas creencias que hacen parte de la cultura propia, la pueden denominar paisa o como quieran, eso nos va a permitir a nosotros diferenciarnos de otras regiones y de otras comunidades y de otras culturas y esa nos permite pues entender de que somos diferentes, que los demás grupos de personas, las otras comunidades, las personas que estén en otros territorios son diferentes. ¿En qué? En sus comportamientos, en sus maneras de pensar, en las maneras de interactuar con el otro, en diversos, con todos y cada uno de esos de los elementos, muchachos, que componen la cultura, el etnógrafo los empieza a analizar. Listo, ¿estamos claros entonces? Alcanzo a responder entonces la pregunta del comportamiento. Claro, el comportamiento es un elemento fundamental para entender la cultura. Muy bien, sigamos. En la etnografía, estamos en etnografía. Métodos de recolección de información. El etnógrafo tradicionalmente lo que hacía era observar el comportamiento, las actitudes, todo lo que él quería dar cuenta de esa comunidad o de ese grupo social determinado en términos de la cultura. Hacía reuniones, por ejemplo, levantaba biografías, es decir, datos específicos de las personas, de personajes claves de esa comunidad, se apoyaba en grabaciones de audio o audiovisuales, ¿cierto? De video propiamente, hacía recopilación de documentos, que ahorita hablamos un poquito de eso, que es un documento no es una carta de la rectoría, un documento puede ser una carta, una correspondencia personal, eh, el- una agenda, por ejemplo, lo que uno escribe, se me olvida. Las personas que escriben diario, un diario, se llama así diario, ¿cierto? Donde yo voy registrando como acontecimientos importantes que he tenido durante la semana o un día. Y ahí mismo plasmo mis pensamientos, mis emociones, todo ese material, muchachos, hace parte de los insumos que yo puedo utilizar como método de recolección de información. Listo. Nos queda claro entonces la etnografía, compañeros. ¿Estamos claros? ¿Alguna inquietud? Ok, muy bien. En los estudios de teoría fundamentada, en los estudios de teoría fundamentada, habíamos dicho que la teoría fundamentada básicamente se basa en aquellos estudios que tratan de proponer una teoría nueva, una teoría que no existe. Esas teorías no es que se tenga que llamar teoría de esto o aquello. Cuando se habla de teoría fundamentada, básicamente se refiere a que nacen nuevos conceptos que ayudan a explicar un fenómeno en particular. Y esos nuevos conceptos obviamente son nuevos porque no existían antes. Yo les colocaba en clase pasada el ejemplo para explicar, por ejemplo, los usos y consumos de la televisión por parte de los adolescentes hoy en día, en Antioquia o en la ciudad de Medellín, los usos y consumos de televisión, de contenidos televisivos. Y pueden que existan varias teorías de la comunicación que expliquen las dinámicas de los usos y consumos de población juvenil, pero es que esas teorías, por ejemplo, puede ser que estén muy revaluadas porque se dieron hace 50, 60 años y obviamente la sociedad es diferente, esta sociedad actual contemporánea es diferente a la de antes y por ende los comportamientos de los jóvenes de hoy en día son muy diferentes a los jóvenes de esa época.
Entonces, quizás teorías como esas de pronto no me van a servir para explicar los usos y consumos que hacen los jóvenes de la televisión local. Entonces, ahí es donde yo puedo de pronto plantear un estudio de carácter de teoría fundamentada para crear conceptos nuevos que expliquen los usos y consumos de los jóvenes en la contemporaneidad, los usos y consumos de televisión que hacen los jóvenes en la actualidad. Esto es un proceso, la verdad, un poco riguroso, de teoría fundamentada, porque mire que parte de teorías las teorías que existen es lo que yo les vengo diciendo, no explican el fenómeno. Yo tengo que desarrollar teorías basadas en datos empíricos, es decir, yo tengo que recoger información y tengo que validar esa información para decir de que, listo, este concepto sirve para explicar los usos y consumos de los jóvenes, que hacen los jóvenes de la televisión local, ¿cierto? Y yo me valgo de entrevistas, de grupos focales, de otros instrumentos incluso para recoger información, pero el resultado final de esa investigación de teoría fundamentada, en caso de que ustedes lo quieran implementar en sus proyectos, deben ser conceptos nuevos que expliquen una acción en específico de ese determinado grupo de personas. Es decir, en este caso de los jóvenes con los usos y consumos de televisión, deben de nacer nuevos conceptos, nuevos términos para explicar que este es el uso los usos los usos y consumos de la televisión local que hacen los jóvenes, se llama así. Así simplemente es la teoría fundamental. Entonces mire todo el proceso que hay que atravesar con teoría fundamentada. Recuerden, palabras claves, teoría fundamentada es la creación de nuevos conceptos o nuevas teorías. ¿Basadas en qué? En la recopilación de datos que yo hago como investigador y cuando constato que las teorías anteriores o las existentes no alcanzan a explicar el fenómeno que se está dando en este momento. ¿Claros hasta ahí con teoría fundamentada, muchachos? ¿Claros? ¿Preguntas? ¿Algún comentario? No. Ok. Cuando hablamos de estudios de caso, eh, hablamos de casos en particular que se dan en un contexto en específico. Ojo. Eh, Pregunta sobre los estudios de caso, nos dicen en esta definición que cuáles serían como las preguntas o que nos hacemos cuando hacemos un estudio de casos, pues analizamos un caso particular en un contexto concreto. Ojo con esto, no se me vayan a confundir estudios de caso con fenomenología. Habíamos dicho que en fenomenología, o sea, las preguntas, las interrogantes que yo como investigador me hago son sobre las experiencias de un grupo de personas, experiencias en común que tienen un grupo de personas determinadas. Listo. Pero acá me estoy preguntando sobre casos particulares en un contexto. Es decir, si yo hiciera una investigación de estudio de caso para determinar, por ejemplo, cómo es el significado de qué manera construyen las víctimas del conflicto armado en Colombia, cómo construyen la paz a partir de sus discursos y nuevos significados. Yo que estoy diciendo ahí en ese tema que me acabo de inventar en este momento, que estoy focalizando un grupo de personas que vivieron una serie de experiencias en común, pero en un contexto determinado. Y solamente estoy hablando de un caso en particular que son víctimas del conflicto armado. Es decir, esa categoría de víctima del conflicto hace que ese caso sea particular. Entonces, no es que el estudio de caso deje por fuera las experiencias de las personas, al contrario, las retoma. Pero el estudio a ver, la fenomenología, si bien recaba más en las experiencias que construyen las personas y los significados que esas personas le dan a esa experiencia que vivieron y que comparten en común, el estudio de caso básicamente se acentúa en algo que hayan vivido esos individuos en particular. Es decir, en este caso fue el conflicto armado.
¿cierto? Es como si de pronto hiciéramos un experimento, como si hiciéramos un Profe, experimento con un grupo de personas y eso lo convierte en un caso particular. ¿Por qué? Porque no el resto de personas lo vivieron, sino ese grupo de personas determinados en un profe, contexto, una circunstancia en particular, sí. ¿qué diferencia hay entre estudios de casos y fenomenología entonces? Sí, es lo que yo vengo diciéndoles, a ver. La fenomenología, si bien toma en cuenta un grupo de personas en particular, lo que se centra en su estudio, perdón, son en indagar en las experiencias que vivieron ellos en particular. Mientras que el estudio de caso es que el caso, el estudio de caso es más puntual sobre una situación en particular. Es decir, yo puedo hacer, voy a colocar este ejemplo, el tema de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Yo puedo hablar desde un estudio fenomenológico con las víctimas del conflicto armado para recabar y comprender las experiencias directas que ellos vivieron frente a la violencia. O sea, el contacto directo que tuvieron con los actores del conflicto y la violencia como tal. Mientras que los estudios de caso, estoy retomando, por ejemplo, el hecho de que estas personas sean víctimas del conflicto, pero voy a indagar en aspectos como, por ejemplo, cómo estas víctimas del conflicto construyen a partir de sus propios lenguajes y desde su propia condición los significados de paz. Es decir, yo aquí en el estudio de caso no me estoy preguntando por la experiencia propiamente que ellos tuvieron con la violencia, sino que bajo esa, bajo esa categoría o esa condición que ellos tienen de víctimas del conflicto, los hace merecedores, o sea, desde mi investigación, a saber cómo ellos empiezan a construir el significado de la paz, siendo víctimas del conflicto. Si me alcanzo a entender con este ejemplo. Yo la verdad no lo entendí, profe. No me entendió. ¿Quién más no me entendió? Ok. Yo, profe. Yo tampoco entendí. Listo, muy bien. Bueno, voy a colocar el siguiente ejemplo. eh, Incluso está en las diapositivas. Yo puedo preguntarme en la fenomenología sobre las experiencias que tuvieron un grupo de personas que fueron encarceladas, ¿cierto? Yo puedo hacer una investigación fenomenológica con personas que están privadas de la libertad para indagar cuáles son las experiencias que ellos viven al interior de una cárcel, cuáles son sus expectativas como de vida y cómo ellos construyen interacciones dentro de ese espacio, ¿cierto? Yo ahí yo ahí estoy vocalizando un grupo de personas en particular, es decir, son presos y que si bien no interactúan entre ellos, sí tienen, digámoslo así, la característica de que comparten una experiencia en común que es vivir en una cárcel, ¿cierto? Mientras que un estudio de caso es más puntual. El estudio de caso se centra, por ejemplo, en las experiencias, las experiencias que de vida y de convivencia que tienen los presos de la cárcel Bellavista de la ciudad de Medellín. Yo ahí ya no estoy hablando de manera más general. Y mire que ya me estoy yendo, de hecho, por otro lado. Yo estoy hablando de un caso en particular que son los presos de la cárcel Bellavista de la ciudad de Medellín. ¿Qué, profe, usted me puede decir? Profe, la fenomenología también la podríamos hacer con estos presos de la cárcel de la ciudad de Medellín. Sí, pero yo ya estoy hablando de otras experiencias. Yo aquí me estoy preguntando en los estudios de caso, de un caso en particular sobre, por ejemplo, la convivencia. Profe, O cómo ellos, por ejemplo, construyen sus expectativas de vida a partir del encierro. Sí, sí. profe, sabe que en la fenología, pues, o sea, en las dos se toma un grupo que comparta la misma experiencia, pero en la fenomenología
se aborda desde una generalidad y en el estudio de casos desde algo más puntual sobre ese grupo. Exacto, sigue siendo más puntual. Es decir, a veces nos enredamos con fenomenología y estudios de caso porque ambos indagan en las experiencias que tienen las personas. Lo que pasa es que en los estudios de caso lo focalizamos. Por eso es un estudio de caso, no lo vive cualquiera, lo vive es un grupo determinado de personas, ¿cierto? Y que, vuelvo y repito, ambos retoman la experiencia que tienen que construye cada uno de esos individuos que pueden ser una comunidad o no pueden tener relación alguna, pero que han vivido de manera individual esa experiencia en la fenomenología. Mientras que en el estudio de casos porque se está dando en un contexto en concreto, en particular. Es decir, lo focalicé en este momento de manera de ejemplo en, en la cárcel Bellavista. Mientras que en la fenomenología yo puedo hacer un estudio de fenomenología de la convivencia, las expectativas de vida, etcétera, y los sueños, entre otras, y de proyección de vida de los presos en las cárceles colombianas, ¿cierto? O en el Valle de la Aburrá. Pero en el estudio de casos yo me estoy centrando, es, por ejemplo, en las experiencias de convivencia, en la construcción de sueños, de proyectos de vida, estando en el encierro. Ahí hay un estudio de casos. Un estudio de casos, muchachos. Falta un minutico, 40 y algo para terminar la clase, para redondear esto y ya seguida nos conectamos. Pero está redondeando este estudio de casos. Yo puedo ahora hacer un estudio de casos sobre las experiencias de aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual. Ahí hay un caso en específico. Pero hablar de una fenomenología frente al tema de los estudiantes, podría decir cómo, de qué, cómo los estudiantes de comunicación de las facultades y las instituciones de Medellín construyen proyectos de investigación o qué tienen en cuenta para construir un proyecto de investigación. Todos pertenecen a qué? Al hecho de que la categoría que los reúne es que son estudiantes de comunicación de diferentes facultades. Mire que no comparten experiencias como grupo de personas, simplemente tienen unos elementos que los logra identificar y que los logra reunir en común. Es más experiencias, ¿no? Bueno, entonces la fenomenología es más experiencias y el estudio de casos, malas situaciones o circunstancias, me parece una muy buena pregunta. Julieta, te la respondo entonces ahorita antes de que se nos cierre esto. Listo, pendientes del correo con el nuevo link que les voy a mandar. Vale, nos vemos ahorita, muchachos.